Vamos a disponernos, hermanos. Yo creo, voy a tratar de ser lo más calmado para enseñar. Quiero enseñar de verdad, quiero traer una enseñanza. Y no, ya usted me conoce, que me emociono a veces, que grito y todo eso. Pero voy a tratar, quiero enseñar de verdad. Y el tema para hoy, hermanos, para esta semana, para que lo apunten, y así es como va a quedar también para nuestro canal de YouTube, se llama Gracia y Fe para Salvación. ¿Cómo se llama el tema? Gracia y Fe para Salvación. He dado ya 2 enseñanzas de salvos por gracia, pero yo quería hoy, hermanos, pues llegar a esta parte y hablar de lo que es gracia y fe. Yo no sé si todos han escuchado las 2 enseñanzas, para uno no tener que repetir, hermano, porque si no, uno siempre da un repasito. Pero vamos primero que todo, vamos a ir a las Sagradas Escrituras. Nosotros, en la mayoría de las iglesias, hemos hablado, hermanos, de que la salvación es por gracia. Pero vamos a ver, hermanos, lo que realmente dice la Escritura. En el capítulo 2, que es el pasaje más usado, digo yo, para hablar de salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Vamos a leer varios pasajes antes de comenzar a explicar. Dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Casi nunca se habla de esto. Yo creo que todos nosotros sí entendemos que es un medio. O sea, sí entendemos, ¿verdad, hermanos? Por este medio, decimos nosotros. Por este medio le volveré a avisar. Por este medio le volveré a hacer el pago. Por este medio. Entonces yo creo que todos nosotros sí entendemos lo que es un medio, ¿verdad? Ok, entonces dice que la salvación es por gracia, que sois salvos por gracia por medio de la fe. Donde no hay fe, donde no obra la fe, no hay salvación. Y entonces casi que podríamos decir que la fe es imprescindible. Cuando entendemos la gracia, hermanos, si nosotros pensamos que la gracia es algo, que la gracia es una doctrina, que la gracia es un espacio, un tiempo donde donde nosotros entramos, entonces esto que vamos a hablar, esto que se lee acá no se puede entender. Pero por eso les decía, si hemos escuchado ya las enseñanzas anteriores, porque cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Y entonces, como lo he dicho otras veces, lo voy a repetir hoy, podríamos leer el versículo así, podríamos decir, porque por Cristo sois salvos. Porque hay otros pasajes de la Biblia que nos hablan a nosotros de que el que nos salva a nosotros es Cristo. Y entonces, la gracia que es Cristo opera la salvación por medio de la fe. También la fe, hermanos, viene de Él. Vamos a ver cómo es que la fe viene de parte de Dios, para que nosotros seamos salvos, para que experimentemos la obra de la salvación. Lo que la Biblia dice, hermanos, de lo que la gracia o Cristo nos salva a nosotros es de el pecado. Pero también, hermano, tiene que ver
esta salvación también obra sanidades en nuestro cuerpo, liberaciones, hermanos. De hecho, si hoy termino esto, la otra semana voy a hablar de que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, como lo dice Pablo. Yo quiero hablar de eso un día, una semana de estas. Si hoy termino esto, lo haré la próxima semana. Hablaremos de eso, hermanos, del peligro que hay de que nosotros ignoremos las maquinaciones del diablo, lo peligroso que es. Y tenemos doctrinas hoy o enseñanzas desde muchos púlpitos que están dando al diablo como descartado. Pero bueno, no voy a hablar de él en este momento. Entonces, de lo que Jesús nos salva a nosotros es de los pecados, dice la Escritura. Algunas enfermedades, hermanos, y consecuencias, hermanos, algunas vienen de pecados, hermanos, de verdad, hermanos. Y muchas enfermedades, hermanos, en el momento en que nosotros experimentemos la liberación del pecado, la salvación del pecado, también vamos a vivir en sanidad, hermanos. Ahora, no es que no nos vamos a morir. Yo siempre lo he dicho, hermanos, y eso porque es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no me voy a morir enfermo. Y tal vez alguno de ustedes dice, bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? Hermano, es que es muy poderoso cuando nosotros comenzamos a creer. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos. De eso. ¿Cómo es que la salvación, hermanos, opera por la fe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Viene de Dios. La verdadera fe viene de Dios. Hay otra fe, como lo vamos a ver también, pero la verdadera fe, la fe que es el medio para la salvación, el medio que usa la gracia, el medio que usa Cristo, es la fe. Y entonces, por eso es que dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie que no esté experimentando la salvación agrada a Dios. Alguien que no está experimentando la salvación no agrada a Dios, porque esa persona está rechazando a Dios. Pero bueno, todo esto es introducción. Vamos a ver otros pasajes más. Vamos a ver el libro de Hebreos, precisamente. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Es muy lamentable, mis hermanos, que la fe, o que se hable de la fe hoy como un medio para obtener las cosas de este mundo. Yo sigo creyendo, hermano, de verdad. Yo creo que la gente debe estudiar, hermanos. Yo no estudié cosas académicas, gracias a Dios, pues sí estudié lo teológico, en eso sí estudié. Pero yo creo, hermanos, que para prosperar y hacer riquezas, no son imprescindibles los estudios, pero es muy importante que las personas estudien para que saquen una carrera. Si aquí, hermanos, ustedes los padres motiven a sus hijos a que saquen una carrera, que estudien. Yo creo que la prosperidad material, hermanos, se logra con inteligencia y con trabajo. Hay que trabajar, hermanos, y que usted trabaje en lo que a usted le agrada. Hay un hermano que viene acá a la iglesia que él ha intentado levantar empresas acá en San José. Él viene, hermanos, de la zona atlántica, y me contaba él que ha intentado levantar empresas, hermanos, acá, y en todas ha fracasado. Pero ahora, hermanos, está levantando una empresa, pero como él viene del campo, creció en la agricultura, entonces está levantando una empresa en el campo. Y él se dedicó a sembrar un producto que él conoce y que sabe cómo se maneja. Y entonces en ese sí va bien. Y hace mucho tiempo yo entendí, hermanos, que cada quien debe enfocarse y esforzarse en lo que a él le gusta.
Si a usted le gusta, hermano, el negocio de, no sé, es que en cualquier negocio, usted lo que tiene que ver es que tenga posibilidades de crecimiento. Y, y si a usted le gusta, pues hágalo crecer. Usted lo puede hacer crecer. Y por supuesto, pues Dios nos ayudará. Pero la fe no es para eso, hermanos. La fe tiene que ver con la salvación. Todo el capítulo 11 de Hebreos, de eso es que nos habla. Y entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 6 y versículo 7. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se ¿qué? En que su casa ¿qué? Se salvase. Y dice que por la fe él preparó lo que preparó, que todos nosotros sabemos, el arca, que era una figura de Cristo en ese tiempo. Y lo hizo por fe. La fe es espiritual y es para las cosas espirituales. Hoy estaba meditando, se ha puesto una palabra muy de moda, hermano, lo sobrenatural de Dios. Y yo digo, pero ¿por qué hablan de lo sobrenatural de Dios si Dios es espíritu? Y todo lo que Él hace es espiritual. Él no hace otra cosa. Y por eso cuando usted lee todo el libro de Hebreos, cuando habla de la fe, aquí no habla, hermano, ninguno de estos personajes que habla el capítulo 11 de Hebreos. Nos dice que levantara un negocio por la fe, que levantara una empresa por la fe, que tuviera esto o lo otro por la fe. No, de todo lo que habla este libro, este capítulo, es de la salvación. Todos ellos experimentaron la salvación. ¿Cómo me gusta esto de Noé? No sé si lo vieron bien, hermano. El verso 7. Por la fe Noé. Vamos a verlo de nuevo. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido. Pongan cuidado, oyó algo, él escuchó algo. Esto de oír va a jugar un papel importantísimo en tu vida de aquí en adelante, o posiblemente ya está jugando un gran papel en tu vida, porque la fe es por el oír y el oír. Porque la fe viene, dice en la versión de las Américas. Me gusta mucho la versión de las Américas, el capítulo 10, versículo 17 de Romanos, donde dice que la fe viene por el oír y el oír a Cristo. Tenemos que oír a Cristo. Y así es como la fe viene. Y así es como la salvación del pecado, la enfermedad y todas las consecuencias del pecado son el resultado de Cristo hablarnos y nosotros oírlo y nosotros creer. Ustedes, hermanos, ¿qué piensan? Que la gente de los días del diluvio, los que se los llevó el diluvio, los que fueron destruidos por el diluvio, que ellos no tuvieron la misma oportunidad que tuvo Noé? Sí. Lo mismo que oyó Noé, lo oyeron todos. Toda la humanidad que había en ese momento. Hubo una diferencia entre uno y otro. Uno oyó la advertencia. Los otros no la oyeron, pero no la creyeron. Fe es creer. Dígale que está a su lado, fe es creer. Fe y creer son sinónimos exactos o sinónimos muy puntuales. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la seguridad, la convicción de lo que no se ve. Y a él le hablaron, le advirtieron de cosas que no se veían.
hermano, y entonces dice que él fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, vamos a leer otro pasaje más. Vamos a ver Tito capítulo 2. Ustedes saben cuánto hemos estado hablando de este capítulo de Tito. Versículo 11. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios, aquí ahora aparece otra vez la gracia. Recordemos que esta gracia no es algo, no es doctrina, no es una palabra simplemente para que la definamos. Cuando estamos hablando de la gracia, estamos hablando del mismo Señor Jesucristo. Y entonces dice, hermanos, que este Señor, que aquí es, se le presenta como la gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Eso fue lo que pasó en el tiempo del diluvio. La gracia se manifestó a todos los hombres. Cristo se manifestó. Por eso es que cuando nosotros pensamos que Cristo es hijo de María, entonces nosotros vamos a tener un problema muy serio. Porque Cristo no es hijo de María. Lo que fue hijo de María es Jesús de Nazaret. La parte física. Pero Cristo es Dios, siempre existió. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él siempre fue. Él fue el creador del universo. Él lo creó todo. Todo fue creado, hecho por medio de Él y para Él. Y entonces, hermano, esta gracia se manifestó a Noé y se manifestó a todos. Porque aquí dice, hermanos, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todos los hombres no han sido salvos? Todos los que están acá, hermanos, debemos de ser salvos. Y toda la humanidad debería de ser salvo. El Señor no ha dejado por fuera a nadie. Nadie, Él dice en Timoteo que Él quiere que todos los hombres sean salvos y procedan al arrepentimiento. Él nunca ha hecho acepción de persona. El más malo tuvo la oportunidad, la gracia se le manifestó, le habló, lo trató. Porque vean lo que esta gracia hace, hermano. Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque todos los hombres necesitamos la salvación. Que el Señor obre la salvación en nosotros, que el Señor nos salve, nos libre del poder del pecado. Y dice el verso 12, enseñándonos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. ¿Y a qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad, que la rechacemos, que nos alejemos. Como cuando usted renuncia a un trabajo, como cuando usted renunció a un trabajo. Dijo, no quiero estar más acá, me voy porque me voy. No quiero estar, renunció. Dice que esta gracia nos enseña a renunciar. Es un poder que viene al hombre. Es el poder de Él operando en nosotros. Que uno, hermano, renuncia realmente al pecado. Renuncia, aquí dice, a la impiedad. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es como debemos de ser todos los que estamos experimentando la obra de la gracia. Esa gracia que dice Pablo en en Efesios, que nos salva por medio de la fe. La gracia, hermanos,
es el Señor Jesucristo que nos ha venido a salvar. Aquí está diciéndonos, hermanos, el método, la forma, la manera. ¿Cómo es que nos salva? Enseñándonos. ¿Quién nos enseña? La gracia. La gracia. ¿A qué es que nos enseña? A renunciar a la impiedad. Yo creo, hermanos, que todos nosotros, ojalá que a usted se le despierte hoy un deseo. Voy a usar la palabra curiosidad. Una curiosidad, un deseo por indagar más de esto. ¿Qué significa impiedad? ¿Qué es la impiedad? Porque dice que nos enseña a renunciar a la impiedad, a lo impío. Lo pío es alguien correcto, puro. Impío es alguien contrario a un pío. Pío no es el canto de un pollo. Ok. Y entonces, hermano, nos enseña eso, a renunciar. Cuando comenzamos a entender, lo que pasa, hermanos, es que la religión, el montón de religiones que hay, el montón de iglesias que se han levantado, el montón de predicadores con una idea, con otra idea, con otra idea, con una imaginación, con una suposición, cada uno de ellos interpretando como le parece y como le da la gana, autollamándose en ellos los medios, y muchas cosas que han sucedido. Ponen a las personas, hermanos, a que repitamos una oración. Yo también lo hago, pero no a repetir una oración, sino a confesar algo, pero que debe ser una confesión de toda la vida, de siempre. Yo sigo confesando que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Señor. Y sigo creyendo en mi corazón que Él resucitó de los muertos. 40 años de confesar eso. Porque así dice la Escritura, hermano, porque si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ven. Todo por todas partes, hermano, lo que de las Escrituras, lo que uno ve es al Señor con un interés, nada más. Todos nosotros deberíamos de preocuparnos por la salvación, porque ninguno de los que estamos acá es eterno. Todos nos vamos a morir un día. Se mueren los más santos y se mueren los más malos. Se mueren, hermanos. Algunos viven 100 o un poquito más de 100 años. Hay otros que no llegan ni a 30 ni a 20. Pero como que no pensamos en eso. ¿Será que solo cuando uno se está haciendo viejo piensa? Vamos a leer otro pasaje más, hermanos. Hebreos, bueno, pero quiero que tomen nota de la palabra enseñanza. Si usted medita un poco en enseñándonos, la enseñanza del Señor no es una enseñanza didáctica, lo hemos dicho, pedagógica, pero sí implica que Él habla. Él sí habla, hermanos. Porque esto de que Él hable va a ser muy importante que usted lo entienda. Vamos a ver, tal vez ahora el pasaje que sigue, que vamos a leer, le ayude más o nos ayude más. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante, hasta el verso 19. Vamos a leer. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Pongan cuidado. Diga, hay que oír. Hay que ponerle demasiado cuidado a la voz del Señor.
Tenemos que escucharlo y ponerle cuidado. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Aquí no es don Gerardo Marín ni el apóstol Pablo. Aquí, hermanos, si Pablo es el escritor de Hebreos, que yo creo que sí, él se está saliendo de la ecuación y está diciendo que hay una voz que hay que oír y que esa voz es la voz del Espíritu Santo. Pero hemos hecho del Espíritu Santo, hermanos, como a alguien que nos divierte, que nos emociona, que nos hace pegar brincos, que nos hace sentir escalofríos y que a muchos los hace, hermanos, reírse a carcajadas y que a algunos otros los emborracha y que a algunos otros los hace caer al suelo y dormirse. De eso, a eso hemos llevado al Espíritu del Señor, como que si a eso fue lo que Él vino. Casi estoy seguro que un montón de esas cosas ni siquiera vienen de Dios. Dice, si oyeres hoy su voz, dígale al que está a su lado, esto se trata de oír la voz del Señor. Este Espíritu Santo, hermano, es el mismo Señor que ha venido, la misma gracia, hermanos. La gracia de Dios que ha venido a nosotros a enseñarnos. Y vean qué serio, hermano, es cuando nosotros no lo escuchamos. Dice, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezca tu corazón. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hermano, saque tiempo, léase el libro del Éxodo. Saque tiempo, léase el libro de Números. Porque aquí de lo que viene citando el escritor de Hebreos son esos libros. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé, hermano? Yo sé que tal vez no está del todo bien que uno diga que la salvación tiene 2 etapas, pero realmente sí son como 2 etapas. La nación de Israel fue sacada de Egipto, de la esclavitud en que estaban ellos. Después de unos juicios que vinieron contra la carne, contra el enemigo, contra el faraón, que es un tipo y sombra del diablo, y lo sacó con brazo poderoso. Y cuando cruzaron el Mar Rojo, al otro lado del Mar Rojo, ¿sabe qué hicieron los israelitas? Comenzaron a danzar. Dice que María, la hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano y comenzó a danzar porque estaban felices. Y el pueblo, todo el pueblo se unió a la danza y comenzaron, hermanos, se armó un culto glorioso en la playa, al otro lado del mar. Porque habían experimentado la salvación. Ellos pensaron que ya, ahora sí, ahora ya no hay más, ya no tiene que suceder nada, ya no tiene que pasar ya nada, ya somos salvos, ya salimos de la esclavitud de Egipto. Como sucede hoy, hermanos, con muchas personas que realmente un día sí nacieron de nuevo. Dígale al que está a su lado, el nuevo nacimiento no es el fin. Dígale al que está a su lado, de verdad, dígale, nacer de nuevo no es el fin. Como que la gente han puesto el nacer de nuevo como si fuera el fin, pero nacer de nuevo no es el fin. Nacer de nuevo es el principio. El fin es llegar a la estatura, alcanzar la estatura y la plenitud del varón perfecto, dice en el libro de Efesios capítulo 4 del verso 11 en adelante. Pero las personas piensan que cuando nacen de nuevo, yo nací de nuevo hace 20 años, yo fui salvo hace 20 años. No, mi amigo, mi hermano, usted y yo, lo que empezó fue, ahí lo que sucedió es el principio de una carrera. De eso es que habla el capítulo 3 que estamos leyendo. De eso es que habla esto, hermanos, que vamos a continuar leyendo.
Dice, hermanos, el versículo 8, que no endurezcamos los corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Ven, hermanos, ya Israel había salido de Egipto, habían cruzado el mar y ahora ya están en el desierto, están en el proceso de crecimiento para poder entrar a la tierra prometida. Pero no pudieron entrar, porque ellos no escucharon la voz del Espíritu. Porque la segunda parte, hermanos, de esta salvación tiene que ver con oír la voz del Espíritu y no endurecer el corazón. Eso de que uno, hermano, sale todo bravo de la iglesia, eso que está por dentro ahí, hermano, eso, yo creo que todo eso un día, no sé si el domingo fue, no, el jueves. El jueves me dijo un hermano que está aquí, no voy a decir el nombre, él sabe, me dice, todo lo que usted dijo era como para mí, Dios me estaba hablando a mí. Y entonces hay veces, hermano, que uno predica y hermano, pues yo también me sentaba a las sillas a oír a predicadores. Y uno dice, ¿será que alguien le habló mal de mí? ¿Será que alguien le fue a contar que yo hice esto y esto y esto? Y salimos enojados de la iglesia. Pensamos que fue que alguien le hizo el chisme al predicador, sea el que sea, en este caso a mí. Pero no es eso, hermanos. No endurezcamos el corazón, tenemos que ser entendidos, hermanos, de lo que Dios quiere hacer con usted. Qué dicha si usted nació de nuevo. Qué dicha. Qué dicha si usted dice, uy, sí, yo me acuerdo esa vez cuando yo nací de nuevo. Qué gozo, qué alegría. Usted también, hermano, usted también se emocionó y usted hizo cosas, hermano, lloró, no sé qué hizo después de que usted nació de nuevo y se la llevó 1 mes, 2 meses, 3 meses o no sé cuánto, hermano, con un gozo en el corazón que usted no se cambiaba por nadie. Era feliz como María. Me acuerdo que nosotros cantábamos una canción antes. Pensábamos que esa era la que cantaba María, entonces la cantábamos. Que el Señor nos ha libertado del poder, que ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa era la canción. Si usted lo lee, si usted lee el libro de Éxodo, se va a dar cuenta que eso era la canción que estaba cantando María. La hermana de Moisés, emocionada, contenta, que el Señor nos ha libertado, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Lo exaltaré, lo alabaré, porque ha hecho maravillas. Claro, hermano, yo también cantaba las canciones que se cantaban hace 40 años. Estoy alegre, alegre, muy alegre, cantaba uno. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Y uno estaba contento, uno estaba emocionado, uno estaba feliz. Sin entender, hermano, que ese nuevo nacimiento es el principio de una carrera, es el principio, hermano, de un proceso llamado salvación. Y de eso es que está hablando este capítulo 3, todo. Versículo 9, pasemos, dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Oiga, con la generación que Dios había sacado con brazo poderoso, la que Él había libertado del poder del faraón, ahora Dios está enojado con ellos. Wow. Seguramente, hermanos, los de la supergracia que me vayan a ver en YouTube, hermanos, o me vayan a ver por ahí, van a decir, sí, pero es que eso era en el Antiguo Testamento, eso era en la ley. No, papito, aquí todavía no había sido dada la ley. Versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Uy, hermanos, todavía hay gente que anda vagando en su corazón. Son unos vagos en su corazón. Vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Y todo enfocado en ver cómo logramos las cosas de este mundo. De por sí ya yo fui salvo, ahora sí. Y comenzaron las enseñanzas tontas, las enseñanzas tergiversadas de las escrituras. Andan vagando en su corazón. Siempre, dice, versículo 9, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, dice, juré en mi ira, Dios jurando, no entrarán en mi reposo. Ahora sí, escuche lo que es para nosotros. Versículo 12, lo que es para usted y para mí y para usted, escúchelo. Dice, mirad, ya pongan atención, abran sus oídos. Mirad es una advertencia, es una llamada de atención. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿A qué se le llama un corazón malo? Al corazón incrédulo, al que oye y endurece su corazón, al que oye y es como si no estuviera oyendo nada. A ese el Señor le llama corazón malo. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabían ustedes, hermanos, que nosotros podemos pasar 50 años metidos en una iglesia y estar apartados de Dios? Podemos pasar 100 años metidos en una iglesia y podemos, hermanos, predicar durante 50 años el evangelio, decimos, y estar apartados de Dios. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña. El pecado, hermano, no es las cosas que hacemos. El pecado no es la mentira. El pecado no es el robar. Yo no estoy diciendo que eso no sea pecado, por favor. Cuidado, van a andar pensando que yo estoy diciendo que eso no es pecado. El pecado es un engañador. Y entonces cuando se habla del pecado se está hablando de alguien, no de cosas. Y entonces el pecado engañó a Eva. Y el pecado nos puede engañar a nosotros cuando nosotros no oímos al Señor. Y de repente estamos practicando algo que el pecado, como nos engañó el pecado, entonces comenzamos a practicar algo. Que se droga, que se emborracha, que fornica, que miente, que es chismoso, que es murmurador. Todo eso, hermano. Antes de hacer eso, el hombre puede caer en el engaño del pecado. Que sea engañado por el pecado. En otra parte dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y después de que la engañó Eva cayó en el pecado de infidelidad a Dios. Se separó de Dios. Porque el fin del pecado es separarnos.
alejarnos del Señor, que usted esté separado de Dios, que usted no lo escuche. Hermano querido, cuando el hombre deja de escuchar a Dios, el hombre no puede tener fe, y si el hombre no tiene fe, es imposible agradar a Dios, porque la fe viene por oírlo a Él. Por eso aquí nos dice que no endurezcamos el corazón, que no tengamos un corazón malo de incredulidad. Usted dice, ¿qué hago? Baja su cabeza y dígale: Señor, ayúdame, porque yo, Señor, soy rebelde. Señor, he tenido problemas con la desobediencia, con la rebeldía. Yo no sé qué es lo que me pasa, pero Señor, ya yo no quiero ser así. Y entonces de repente viene el Señor y comienza a ayudarte. Qué lindo, hermano, llegar uno a escuchar una enseñanza como esta hoy. Poderosa enseñanza, hermanos, digo yo. Y que uno abra el corazón y diga: Señor, gracias, me estás hablando y estoy entendiendo. No hay felicidad, hermano. Lo que el pecado ofrece no da felicidad. No hay nada en el mundo, hermano, para ser feliz. La única felicidad es el resultado de oírlo a Él, pero no tener un corazón malo de incredulidad, sino oírlo y decir: amén, gracias Señor, gracias Señor, me estás hablando. Yo no sé usted, pero yo me desespero día a día y digo: Señor, háblame, Señor, háblame, quiero oírte, quiero oírte. Alguien dice a veces: lea la Biblia y Dios le hablará. La Biblia me habla de Dios a mí. La Biblia no es Dios. Como encontramos palabras que vienen de Dios en las Escrituras, también encontramos palabras que vienen del diablo también en las mismas Escrituras. Por eso es que la Biblia no es Dios. Hermano, cuando usted acepte esto, hermano, acéptelo. La Biblia no es Dios. La Biblia te habla de Dios, del Dios que usted y yo debemos escuchar. Una vez que usted, hermano, por ejemplo, estamos viendo acá que el Señor estuvo, el apóstol está poniendo de ejemplo a una nación, hermano, que había experimentado la primera parte de la salvación, que sí, ciertamente habían nacido, que ciertamente habían sido sacados de Egipto, pero ahora el problema en el desierto, la segunda parte, que era la parte de crecimiento, como lo dice acá, la parte de entrar al reposo de Dios. Esa no la pudieron obtener ellos. Esa no la pudieron experimentar, porque endurecieron sus corazones, porque se dejaron engañar por el pecado. Por favor, hermano querido y hermana querida, entienda que el pecado es alguien que engaña y que nos hace pensar como hizo con Eva y como hizo con Adán. Les hizo pensar, los convenció, los hizo creer que ellos podían tener algo maravilloso separados de Dios. Ya Dios les había dicho que no tenían que comer de cierto árbol. El pecado les dijo que comieran, que nada iba a pasar, que más bien iban a ser como Dios. Sí, se hicieron como Dios, solamente en un sentido. Dios, hermano, es libre. A Dios nadie lo puede manipular, pero la diferencia de Dios al hombre caído es que Dios es puro, santo y bueno, y todo lo que sale de él es puro, santo y bueno. Y el hombre, al separarse de Dios, se hizo independiente, adquiere una voluntad propia y él vive como a él le da la gana. Que Dios nos ayude a entender todo esto, hermano. Versículo 14 dice: verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Viene la cláusula: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto quiere decir, hermano, que si no se mantiene firme,
No vamos a ser hechos participantes de Cristo. ¿Usted sabe lo que es ser hecho participante de Él, hermano? Es como que agarremos, hermanos, una rama desgajada de un árbol y la injertemos a otro árbol. Y de repente, hermanos, aquella rama se adhiere a aquel árbol y comienza a vivir de la savia rica de aquel árbol. Se hizo participante en el libro de Romanos habla de eso, hermanos, de una higuera silvestre que es injertada a la higuera verdadera. Y entonces la higuera silvestre, al ser injertada, se hizo igual que la verdadera. Y comenzó a llevar el fruto de la verdadera. De eso está hablando acá. Dice que nosotros, versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Hasta cuál fin? Hasta el fin de tu vida. Hasta que suene la trompeta para usted. A usted le van a sonar una trompeta y a mí también, un día. Un día vamos a escuchar una trompeta. ¿Se acuerdan cuando el pastor les habló de un tema acá de la final trompeta? Hasta ese día, cuando nos suene la trompeta y que nos digan, ya llegó tu día, ya tienes que venirte. Hasta, hermanos, con tal que retengamos, dice el verso 14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Verso 15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ojo, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, pero no estaban cantando al otro lado del mar, no estaban con la pandereta en su mano María, dirigiendo a todo el pueblo, hermanos, alabando al Señor y proclamando una libertad. Pero todos esos, hermanos, cayeron en un error muy grave, no entendieron. Por eso hoy tenemos una iglesia, hermanos, que si ha sido enseñada, si le dijeron que el nuevo nacimiento era el fin y que ya ahí, ahora sí, ya nacimos de nuevo, ya ahora sí, estamos equivocados, hermanos. Le vuelvo a repetir, el nuevo nacimiento es el principio. El fin es Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13 y 14 creo, donde dice que el Señor tiene instrumentos llamados apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ese es el fin. Todos, hermanos, si usted tiene un bebé, usted tiene sueños para su bebé. Usted tiene planes para su bebé. Yo creo que casi todos los papás, hermanos, aún antes de que el niño naciera, hermanos, habían planes para ellos. Deseos que uno tenía para los hijos. Los que ya son papás, ¿me entienden lo que yo estoy diciendo? Que mi hijo, yo quiero que mi hijo, deseo que mi hijo sea esto. Y usted ahí lo tiene y usted está soñando con su hijo o con su hija. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Llega un momento en la vida de ese hijo en que él va a tener que aprender a tomar decisiones. Él. Claro que, hermano, que todo hijo debería de apoyarse en sus papás siempre. Pero hermanos, algunos que se convirtieron en maleantísimos, esas mujeres, hermanos, que hoy exhiben su cuerpo como prostitutas, ténganlo por seguro que ese no fue el sueño ni el deseo
del papá y de la mamá nunca desearon eso para ellas. Pero llegó un momento en que ellas se desviaron. Los sicarios, los narcotraficantes. Y hermanos, pero nadie, ninguno de nosotros en la vida natural damos por un hecho de que el bebé, y si lo estamos haciendo, hermanos, y digo, por fe mi hijo va a hacer esto, por fe mi hijo va a hacer esto, hermano, quizás sí o quizás no. Porque les repito, muchos de esos que andan practicando cosas feas, los papás, los padres de ellos, nunca quisieron eso para ellos. Y hay un dolor en el corazón de esos padres. Hay un dolor. Los papás que ya tienen hijos grandes saben lo que yo estoy diciendo. Porque eso no fue lo que se pensó ni lo que se deseó. Bueno, déjenme decirles que el padre tampoco. Pero hermano, por eso quiero hablar un día de esto, de las maquinaciones del diablo. Y yo no me voy a poner a reprender al diablo hoy. Reprendo a ese montón de predicadores mentirosos y payasos que dicen que el diablo ya no existe, que el diablo no. Y el apóstol Pablo es el que habla un montón de cosas del diablo. Él es el que dice que no ignoramos sus maquinaciones. Él es el que dice que temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Él es el que dice, hermano, que el mundo, que el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Santiago dice algo parecido. Y aquí, hermano, se usa el engaño del pecado. Este pecado que engaña no es, hermano, es imposible que una práctica lo pueda engañar a uno. Hay alguien detrás. La Biblia le llama el engañador, engañando. Y a ese engañador engañó a estos. Y posiblemente nos ha engañado a todos acá en algún momento, porque nos hemos descuidado. Por eso dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación, dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. Como que hay un territorio, como que hay un espacio, como que hay una dimensión que cuando nosotros dejamos de orar entramos en una tentación, y el diablo es el tentador y nos tienta. Predicador que dice que el diablo ya no existe, Jesús fue el que dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted es más sabio que Jesús, entonces materialícese a ver si acaso. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, versículo 16, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué fue que no entraron? ¿Qué fue la causa? Incredulidad. ¿Incredulidad a qué? A la voz de Dios. Dios estaba hablándole a estas personas. Él siempre lo ha hecho. Él siempre lo hará. Él no ha dejado de hablar. Y no pudieron entrar al reposo. ¿Saben qué es el reposo, hermanos? El reposo es un estado de tranquilidad, de seguridad, en la cual las personas entran. Un estado de confianza absoluta en el Señor. Un día de estos, hermanos, les puse un audio, creo, a los hermanos de la célula, y les decía que lo más poderoso que nos puede pasar a nosotros es que la necesidad, o que si hay algo que deberíamos de buscar con todo el corazón, hermanos, es
ser oídos por Dios. Cuando Dios nos oye, hermanos, ese es el reposo de Dios. Cuando nosotros entramos, cuando nosotros comenzamos a escuchar, cuando Dios nos escucha a nosotros, ese es el reposo, que Dios nos escuche. ¿Saben por qué? Porque si Dios nos oye, ya tenemos todo lo que hemos pedido. Eso dijo el apóstol Juan. Y esta es la confianza, dice, que nosotros tenemos. Este es el reposo, es una confianza absoluta. Como el niño que se duerme en cualquier parte. ¿Cuántos de ustedes, papás? Yo me acuerdo que iba uno con los chiquillos, hermano, cuando los míos estaban chiquitillos, se dormían en cualquier parte. ¿Y acaso que uno los dejaba botados ahí, hermano? Ellos ni pensaban en eso. Ellos no se ponían a pensar: ¿y si me dejan botado aquí? ¿Si me duermo y qué? En cambio, usted y yo, hermano, yo no sé si alguna vez usted se durmió en el bus y cuando se despertó, hermano, estaba en la última parada. ¿Se acuerda? En la última parada. Porque nadie se preocupó por usted. Pero cuando nosotros entramos al reposo de Dios, el reposo de Dios es cuando Dios nos oye. Y entonces, hermano, comenzamos a entender que en Él está toda nuestra necesidad suplida. Me acuerdo un día de estos que también el pastor les habló de ser bautizados en el nombre. Y entonces habló de algunos nombres que se le dan a Dios. Como por ejemplo Jehová Sama. ¿Qué es Jehová Sama? Entonces la enfermedad puede estar en nosotros, pero yo soy Jehová, tu sanador, dice la Escritura. El hambre es de nosotros, pero Él es el pan de vida. Entonces cuando usted entienda que usted es un hambriento, hermano, pero que hay alguien que es tu pan, entonces usted va a comenzar a entrar a ese reposo. ¿Por qué? Porque usted nunca va a tener hambre, porque usted nunca va a tener sed, porque usted nunca va a estar enfermo. Cuando leemos, hermano, en el libro del Éxodo vemos eso. Ninguna de las enfermedades que le mandé a los egipcios te las mandaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, le decía el Señor. En el camino, para poder, hermano, cruzar y llegar a la meta, el Señor les proveyó maná del cielo, que era Cristo, y les proveyó agua de la roca, que era Cristo también, porque la roca que los seguía era Cristo. Pero ellos nunca, hermanos, entraron en ese reposo. Ellos no entendieron que si comían maná, en ese maná, hermano, en ese momento que era tipo y sombra de lo real, en ese maná estaban todas las vitaminas, los minerales que necesitaba su cuerpo para mantenerse perfectamente sanos. Y el agua de la roca, de lo que nos habla es de Cristo también, y que el que bebía de esa agua no iba a volver a tener nunca más sed. ¿Saben cuál es el problema de la humanidad? Que tiene sed de las cosas del mundo, quiere aprender las cosas del mundo, necesita las cosas del mundo porque tiene sed, porque no está bebiendo del agua. Tal vez alguno no me entiende lo que yo estoy queriendo decir. Que comienza, hermano, cuando usted comienza a beber de Cristo, a llenarse de Cristo. Y ese fue el problema de esta nación de Israel. Ellos repudiaron el maná, dijeron: estamos hasta aquí de esa comida, de ese pan tan liviano. A algunos no les gusta que uno solo predica de Cristo y de Cristo y de Cristo y de Cristo. Y dicen: pero es que solo de Cristo. Y consideran eso como muy liviano. Quieren que me hablen de levantar negocios, levantar empresas, de tener esto, de lograr esto, de ir a las naciones, de volar, de viajar en primera clase, de vestir trajes de marca, de tener mucha plata, cuentas bancarias y todo eso. Piensan que esa es la felicidad, que la felicidad está en el dinero, en la propiedad, en la finca, en la casa, en el carro, en el avión. Pues no, está en Cristo.
Hoy estaba leyendo, hermanos, el testimonio de un artista muy famoso, que hoy, hermanos, el hombre está esperando que se le llegue el momento para que lo maten. En algunos países de Europa la eutanasia no es delito. Y él está esperando el momento ya para entrar. Dice, no tengo razón para vivir. Tiene plata, famoso. ¿Y saben qué dijo? Dice, pues yo no me voy a esperar a que Dios me mande a llamar. Él no va a decidir cuando yo me voy. Yo me voy a suicidar. Pero un artista, hermanos, de muy famoso, era un galán del cine. ¿Por qué? Nosotros deberíamos ver todos esos ejemplos, hermanos. Si usted los lee o los ve ahí en internet, y usted debería meditar cómo es posible. Ese tuvo todo lo que un hombre pecador y ambicioso puede tener en este mundo, pero termina frustrado, ya está viejo, ya no tiene amigos, ya no tiene nada, hermano. Y no tiene a Dios. Rechazó a Dios. Y todo, hermano, por el asunto de no oír a Dios atentamente, de no ponerle atención al Señor. Esa gracia, por eso el tema se llama gracia y fe. Vean lo que sigue diciendo, hermanos, en el capítulo 4, pero el versículo 1. En el versículo, terminamos el capítulo 3 en el versículo 19 diciendo, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermano, la incredulidad siempre es el resultado de oír, de un oír sin interés. No me importa. Incredulidad, hermanos, es pasar por alto a Dios, es ignorar a Dios. No podemos ignorar a Dios. Usted no puede ignorar al Señor, no debe ignorar al Señor. No ignoremos al Señor. Ese es el trabajo del diablo, hermano, llevar al hombre a que ignore a Dios, a que ponga su confianza y su fe en cualquier otro, que comencemos a escuchar voces de otro lado. La otra voz, hermanos, es la voz del pecado, que engaña. Y el capítulo 4, versículo 1 dice, temamos, pues, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Claro que permanece esa promesa. Claro que permanece, hermanos. De eso es que trata el evangelio, de entrar al reposo, de entrar, hermano, permítame usar la palabra dimensión, de entrar a esta dimensión donde Él es mi todo, donde Él es mi vida y donde Él es mi vivir. ¿Por qué no entró esta nación? Porque no creyeron. Y los que no creen hoy tampoco entrarán. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Saben que fe, hermanos, es igual que creer? Yo no sé por qué tradujeron, hermanos, no fueron más sencillos en la traducción de la escritura. Hubieran puesto aquí en vez de hoy, no les aprovechó por no oír la palabra creyéndola. Así debería de leerse ahí. No les aprovechó porque oyeron pero no creyeron. Hey, les decía el Señor a la gente de los tiempos de Noé, hey, arrepiéntanse,
vuélvanse a mí, porque viene un diluvio para la tierra y va a ser destruida con agua. Hermanos, ¿y les parecía que estaban vacilando? Pensaron que estaban vacilando. No era simplemente la voz de Noé, no era la voz de Dios, de esa gracia que se manifestó a todos los hombres, o que se ha manifestado a todos los hombres para salvarlos, enseñándoles, o sea, hablándoles, diciéndoles. ¿No les aprovechó? Hermano, arrepiéntase, porque usted no sabe, hermano, cuándo llega sobre ti el mensajero montado en un caballo con un asadón en la mano que le llaman muerte. ¿Cuándo? No, hombre, yo estoy joven. Sí, tengo toda una vida por delante. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. Y si le dan más años de oportunidad, es que Dios está esperando que te vuelvas a Él. Porque Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca. Y entonces está dándole tiempo a cada persona. La gente piensa, hermano, que está hablando de la segunda venida de Cristo. No, no está hablando de la segunda venida de Cristo ahí. Está hablando del tiempo personal que Dios nos da a todos. Porque si no, nunca, hermano, si va a venir como lo esperan algunos, entonces nunca podría venir, hermano, porque Él tendría que darle tiempo a todos. Porque la Biblia dice que Él no hace acepción de personas, entonces tendría que darle tiempo. Y entonces le está dando tiempo a la generación esta. Pero, hermano, están naciendo chiquitos todos los días, todos los meses y todos los años. Entonces, cuando a estos que les ha dado tiempo ya tienen 50 años, hermano, vienen otros atrás que ya tienen 20, 30 y son malísimos también. Entonces hay que darles tiempo. Y luego vienen otros. Ven, hermanos, ven. Que a veces, hermanos, nos ponemos a hablar y ni entendemos lo que decimos. No entendemos, hermano, que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca y que a todo mundo le está dando el tiempo, hermano. Todos estamos, hermano, bajo el tiempo de Dios, esperando. Pero algunos como si nada, hermanos, viviendo como la gente en el diluvio. ¿Cuánto tiempo le dieron a esa generación? 120 años. Pero, hermanos, no oyeron. Oyeron, hermanos, con incredulidad. No creyeron, oyeron la palabra sin creerla. O sea, sin fe, dice acá, sin creerla. ¿Cómo me estará oyendo usted hoy, hermano? No me parece. No estoy de acuerdo. No me gusta. No sé. Ojalá que todos los que estamos acá, hermanos, más bien bajemos la cabeza. Oh, Señor, gracias. Señor, yo quiero que me comiences a hablar. Vean, hermanos, yo no hay un día en mi vida que no le diga, Señor, háblame, por favor. Señor, yo necesito que me hable. ¿Saben por qué, hermano? Porque la fe viene por el oír y el oír a Él hablar. Si yo no escucho al Señor hablar, hermano, yo no voy a tener fe. Pero también algunos predicadores le dicen a la gente, con tu fe, con esa fe, porque piensan que la fe, hermano, fue como que el Señor le agarró y le dio un puño de fe. Y la fe, hermano, no es así como viene. Bien clarito dice que la fe viene por el oír y el oír. ¿Y cuál fue el problema de estos que no pudieron entrar al reposo? Que ellos no quisieron oír a Dios, que ellos se cerraron en su corazón, ellos se enojaron con Dios, no lo quisieron escuchar. Y entonces, por eso dice, véanlo como lo dice, hermano, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, aleluya, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
De la misma manera que él dijo, no entrarán, él dice sí. Automáticamente el hombre que escucha, creyendo. Por eso vuelvo al tema. El tema es gracia y fe para ser salvos. Gracia y fe para ser salvos. La salvación, hermanos, necesita de la fe. La salvación, hermanos, en el Antiguo Testamento, en estos pasajes que están hablando de la salida de Israel, ahí estaba Dios hablando, pero aquel pueblo, hermano querido, no estaba creyendo. Dios necesitaba que aquel pueblo creyera para él operar la salvación, para hacer con ellos lo que él quería hacer. Él necesita que usted crea para él hacer contigo lo que él quiere, meterte al reposo. Hasta que usted comience a ver al Señor como tu todo. Hasta que usted, hermano, diga, el hambre es mía, pero él es mi pan. La enfermedad puede venir, pero Él es Jehová mi sanador. Y cuando usted, hermano, comienza a creer esto, entonces usted le dice, Señor, sáname. Y el sanador te sana. No necesitamos dinero para sanarnos. Dice por ahí en Isaías, venid y comprad sin dinero vino y leche. Dice ahí, compren sin dinero. Lo que necesitamos es oírlo a Él y creerle a Él. Estoy seguro que no me voy a morir enfermo. Estoy seguro, hermanos. Y tal vez usted estará ahí, hermanos, diciendo, no le creo. ¿Cómo va a estar tan seguro? Pero es que Él es nuestro sanador, hermano. Por eso les decía, hermanos, que lo más poderoso que a nosotros nos puede suceder es que el Señor nos oiga. Esa es la victoria, que Dios nos escuche. Porque cuando usted comienza a darse cuenta y a creer con todo su corazón que el Señor es la fuente de todo, que el Señor es la fuente de todo, que para ser, hermano, que no es el dinero lo que me va a hacer feliz, sino el Señor es el que me va a hacer feliz. Que mi salud está en Él, o que Él tiene mi salud, porque Él es la salud. El Señor es la salud. El Señor es el gozo. El Señor es la paz. El Señor es la felicidad. El Señor es la salvación. El Señor es la vida. El Señor es el pan del cielo. El Señor es el agua de vida. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Nise, tu bandera. Él es Jehová Raá. No me acuerdo lo que significa eso. Él es Jehová Shalom, Jehová tu paz. Wow. Y todo eso lo experimentamos, hermanos queridos, cuando nosotros lo escuchamos a Él. El oír al Señor, hermanos, nos hace entrar a su reposo. Nos hace entrar en esta dimensión donde Él es mi todo. Hoy hablan mucho de eso, pero el mensaje de ellos, hermanos, es el mensaje de ganar el mundo. De ver, hermanos, de agarrar la fe para ganar el mundo. Me quedé, hermanos, prácticamente en la introducción. Fe, gracia y fe para la salvación. Acuérdense que la gracia, que es Cristo, opera la salvación por medio de la fe. Y que la fe, hermanos, no es algo que nos dieron en el pasado. La fe es algo que está viniendo. Está viniendo.
tiene que estar viniendo. La fe viene por el oír y el oír. La fe viene, dígale al que está a su lado, la fe viene por el oír y el oír. Hermano, que usted salga contagiado de aquí hoy. Y que usted, hermano, le diga a Dios: Señor, necesito oírte. Señor, háblame. Es verdad, venimos hoy, hermanos, y escuchamos una exhortación como esta. Pero usted, hermano, ya se va para su casa. Y entonces, día con día, dígale: Señor, por favor, quiero oírte. Necesito oírte. Háblame, Señor. Quiero escucharte, Señor. Señor, yo quiero entrar al reposo. ¿Cómo va a tener, hermano? ¿Cómo vamos a estar en reposo estando en el pecado? ¿Cómo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por favor, hermano, créame, tu felicidad está en oír al Señor, pero oírlo creyendo. Que usted lo escuche creyendo. Ahí va a estar tu reposo. Y cuando usted lo escucha a Él, Él te va a invitar para que tú le hables a Él. Él se te va a revelar como lo que Él es, como tu sustento, como tu salud, como tu provisión. Él es tu proveedor. Él es tu paz. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el agua de vida. Que el que beba de esa agua nunca más volverá a tener sed. Su sangre nos limpia de todo pecado. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Oh, bendito Jesús. Bendito Cristo. Bendito el Señor. Bendito sea Cristo nuestro Señor. Señor, bendito tú eres. Señor, te alabo. Vamos, hermano, alábelo un momento. Dígale: Señor, quiero conocerte. Dígale: Señor, quiero conocerte. Dígale: Señor, quiero oírte. Dígale: Señor, hoy entendí que tú eres mi provisión. Y hoy entendí que si no tengo fe, no voy a ser salvo nunca. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Señor, hoy entendí que tú nos haces creer para experimentar la salvación. Y te pido que me ayudes a no endurecer mi corazón. Dígaselo. Dígale: Señor, ayúdame a no endurecer mi corazón.